Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Escudriñando la Biblia. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos y vamos a estudiar hoy el pasaje que va de los versículos 5 al 15. Ya llevamos un par de sesiones estudiando propiamente el primer capítulo y hoy vamos a estudiar primero lo que podríamos llamar la conclusión de la introducción de Pablo, de la presentación de Pablo y de hablar a quién va dirigida la carta y la declaración de propósito. Básicamente vamos a terminar con todo lo que es el periodo introductorio de la carta. Y vamos a comenzar, antes de ir al versículo 5, vamos a comenzar dedicando este tiempo al Señor en oración. Padre, te damos el honor y la gloria, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de edificación, sea un tiempo en el que tú nos hables, nos confrontes, nos transformes, Padre, y nos permitas entenderte más profundamente. Queremos darte la gloria a ti por siempre, Señor, pedirte que en tu misericordia, Señor, sigas confrontando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras conductas, Señor, con tu palabra, y nos permita sumergirnos profundamente en esta carta tan hermosa que es la carta de los Romanos y ser transformados por ti, Señor, y ser moldeados por ti como lo fueron aquellos primeros receptores de la carta en Roma en el siglo I. Que esta carta sea para nosotros, Señor, también un mensaje directo al corazón, a la vida, un mensaje que transforme, un mensaje que confronte, porque tu palabra es la única que tiene el poder de hacer eso, Señor. Te damos el honor y la gloria y pedimos, Señor, que nos guíes ahora en este tiempo. En nombre de Cristo oramos, Padre. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar, primero que nada, yendo nuevamente al capítulo 1, como dijimos, y vamos a leer primero el versículo 5, donde dice: por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Fíjense lo que Pablo está diciendo: por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. Ya en el versículo 1, Pablo había hablado de ese llamado a ser apóstol, y cuando hablamos de ese versículo particularmente, comentamos que a lo largo de todo el Nuevo Testamento esa palabra apóstol es utilizada de distintas maneras. En algunas ocasiones, como en Filipenses 2:25 y en 2 Corintios 8:23, se habla sencillamente de un mensajero, de alguien que es enviado con un propósito, de alguien que es enviado a dar un mensaje. En otras ocasiones es mucho más que un mensajero, es un enviado del Evangelio, lo que hoy podríamos llamar como un misionero, como alguien que es enviado a una tierra donde no se conoce aún el Evangelio y es enviado a predicar el Evangelio. Así es utilizado, por ejemplo, en Romanos 16, capítulo 7. Pero en otras ocasiones esta palabra es utilizada en un sentido mucho más elevado. Y es como la está utilizando Pablo acá en su carta. Pablo la está utilizando para referirse a un grupo de individuos cerrado, selecto, por decirlo de alguna manera, que fueron llamados directamente por Jesús, que fueron comisionados directamente por Jesús, que fueron testigos de su resurrección y que fueron comisionados, que a ellos se les dio la tarea de inaugurar la iglesia en el siglo I. Ellos fueron los primeros, los que inauguraron la iglesia. Se les dio una comisión especial, una comisión única en la historia, porque ellos fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de predicar el Evangelio entre las naciones por primera vez. Ahora, en el versículo 5, Pablo dice nuevamente: hemos recibido el don apostólico. Y es interesante que lo que la nueva versión internacional traduce como hemos recibido el don apostólico, en el griego está escrito de una manera un poco diferente, porque en el griego dice directamente que de Cristo hemos recibido gracia y apostolado. Y uno pudiera pensar de alguna manera que las ideas es diferente, pero cuando pensamos en lo que la gracia significa y que el significado básico de la gracia es un regalo inmerecido, un don inmerecido, vemos que la traducción de la NBI tiene bastante sentido. Dice el don apostólico, el don de ser
apóstoles. Es un regalo inmerecido que se le dio a este grupo de individuos de ser apóstoles, de ser enviados directamente por Dios, elegidos directamente por Cristo para inaugurar la iglesia. Ahora, lo que vemos en este texto es que ese don que estos hombres recibieron tenía o tuvo básicamente tres características particulares. La primera es que fue otorgado por medio de Cristo. Como dice el texto, por medio de Él. El don del apostolado fue recibido por medio de Cristo, por medio de lo que Él hizo. En segundo lugar, fue recibido para la honra y el honor de Jesús, por medio de Él y en honor a su nombre. Es un don que ellos recibieron para honrar a Dios, para servir a Dios, no para honrarse a sí mismos, no para honrarse y para enriquecerse o enaltecerse a ellos mismos. Y en tercer lugar, es un don que les fue concedido con el propósito de persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Recuerden que hasta ese momento las escrituras, la revelación de Dios había sido dado exclusivamente al pueblo judío. Había sido dado exclusivamente a un pueblo que era el que iba a recibir el Mesías. A ellos se les había dicho, ustedes deben ser luz de las naciones, se les había dicho que a través de ellos iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, pero no se les había dado todavía una comisión literal o específica de ir y predicar entre las naciones. A este grupo de individuos es el primer grupo de individuos que se les manda, que se les comisiona, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Es a este grupo exclusivo de hombres que presenciaron la resurrección, que presenciaron a Cristo resucitado y que fueron llamados directamente por Él, a los que se les da esta comisión de iniciar o de inaugurar la iglesia. Se les otorgó, a este grupo de hombres se les otorgó la responsabilidad, se les otorgó el privilegio inmerecido de inaugurar la iglesia entre las naciones. Vamos a continuar ahora con los versículos 6 y 7. Después de decir que se les dio este llamado y se les dio este don apostólico para persuadir a las naciones a que obedezcan a la fe, los versículos 6 y 7 continúan diciendo: entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y quisiera que en este par de versículos resaltáramos tres elementos que son claves. En primer lugar, Pablo les dice: entre ellas están incluidos ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Pablo está básicamente no exponiendo una idea nueva, no está exponiendo una idea que no estuviese ya presente en la Biblia cuando dice que la iglesia ha sido llamada por Jesucristo. Fíjense lo que dice Juan, lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 10, versículos 14 al 16. Él dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a Israel, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Lo que Pablo está diciéndole aquí a la iglesia de Roma es básicamente lo mismo que Jesucristo había dicho en aquel momento cuando aún estaba en su ministerio terrenal y dijo: debo ir a llamar mis ovejas que están en otro redil. Básicamente ese otro redil son las naciones. Pablo está diciendo que Cristo llamaría personas a formar parte de su iglesia desde las naciones, y entre ellos están incluidos ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Entre ellos estamos incluidos cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Cristo a formar parte de su iglesia. El llamado que nosotros hemos recibido no fue un llamado de hombres, el llamado que nosotros hemos recibido fue un llamado directo del Señor. Hemos sido llamados por Cristo a formar parte de su iglesia.
Jesucristo mismo fue quien nos llamó. No nos llamó un hombre, no nos llamó un hermano, no nos llamó un predicador, no nos llamó una persona cualquiera, nos llamó Jesucristo mismo. En segundo lugar, Pablo se refiere a ellos como los amados de Dios que están en Roma. Ustedes que han sido llamados por Jesucristo y que son amados de Dios. Y qué frase tan hermosa, porque estamos hablando de que a personas que antes fueron pecadoras y que fueron redimidas por la sangre de Cristo, que fueron llamados por Cristo, Pablo les dice a ustedes los amados de Dios que están en Roma. Y eso se extiende a cada una de las personas que ha escuchado el Evangelio. Somos los amados de Dios que formamos parte de su iglesia, y eso es un privilegio, eso es un honor que nosotros no merecíamos y que podemos disfrutar única y exclusivamente porque fuimos comprados con el mayor precio que puede haber existido, que fue la sangre de Cristo. En tercer lugar, les dice, han sido llamados a ser santos. El texto dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Y fíjense qué importante el uso que Pablo está haciendo de esta palabra santos. Han sido llamados a ser santos. Hermanos, un santo no es una persona especial dentro de la iglesia. Un santo no es una persona que ha tenido un comportamiento excepcional o que ha hecho muchos milagros o que ha sido canonizado o beatificado por una institución. Un santo es una persona apartada. Todos y cada uno de los verdaderos cristianos son llamados en la Biblia santos. Todo cristiano ha sido apartado por Dios para Él. Todo cristiano ha sido apartado por Dios para servirle. Todo verdadero cristiano está llamado a ser santo. Santo no es un sinónimo de perfección absoluta en el cristiano. Santo no es un sinónimo de perfección y de pureza absoluta. Hay una vez escuché a un pastor que a mí me gusta mucho, se llama Steven Lawson. Le preguntaron qué significaba ser santo, si nosotros debíamos ser llamados santos o debíamos ser llamados pecadores. Y él decía que los cristianos, y es básicamente lo que dice la Biblia, somos santos, pero aun cuando hemos sido llamados, salvados y somos llamados santos, somos una obra en proceso. Somos personas que hemos sido salvadas, pero continuamos luchando con una naturaleza pecaminosa. Vamos en un camino de santificación, de purificación, en un camino en el que cada vez pecamos menos, en un camino en el que todavía luchamos con nuestra propia naturaleza caída, pero tenemos una relación totalmente diferente con Dios, porque antes lo odiábamos y ahora lo amamos, y tenemos también una relación diferente con el pecado. Un santo es una persona que tiene una relación con Dios, ha sido llamado y apartado para servir a Dios, pero también tiene una relación diferente con el pecado. El pecado que antes amaba, ahora lo aborrece. El pecado que antes disfrutaba, ahora lo rechaza. Cuando antes pecaba, se regocijaba en su pecado. Cuando ahora peca, es confrontado por el Espíritu Santo, pierde el gozo de la salvación, pierde el gozo de saberse hijo de Dios, se siente mal. Un cristiano no es un hombre perfecto, pero es un hombre que camina de una manera diferente. Y a ellos, a los romanos, Pablo les dice que han sido llamados a ser santos. Y él va, de alguna manera, a través de todo lo largo de la carta, va a exponer qué significa primero cómo se llega a ser santo, y después qué significa en la práctica y qué requiere el ser llamado o qué involucra este llamado a ser santos en la vida práctica del cristiano. A partir, ya pasando al versículo 8, Pablo comienza con lo que pudiéramos llamar una declaración de propósito, en las cuales básicamente describe algunas cualidades que tiene esta iglesia de Roma y comienza a exponer el deseo que él tiene de visitarlos. ¿Y por qué tiene ese deseo de visitarlos? No les da una exposición completa todavía, pero comienza a exponer por qué tiene tanto deseo de visitarlos. Vamos a leer ese versículo 8 primero. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Fíjense qué belleza esto.
Le doy gracias por medio de Jesucristo a Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. No estamos hablando de una iglesia recién fundada, no estamos hablando de una iglesia que estaba en boca de todo el mundo porque era una iglesia llena de pecado o llena de corrupción o llena de inmoralidad. En el mundo entero se hablaba bien de la iglesia, de la fe de los romanos. Y vamos ahora a leer los versículos 9 al 13. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Quisiera que viéramos tres aspectos en estos versículos. En primer lugar, en el versículo 11, él dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Fíjense qué hermoso la motivación. Quiero ir a verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, para contribuir con la fe de ustedes, para contribuir con lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas, para contribuir a su crecimiento y a su fortalecimiento como iglesia. En el versículo 12 dice: para que a unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Ahí Pablo establece que la visita, el propósito de la visita no era de un lado hacia el otro, uno darle al otro, sino que mutuamente se fortalecieran, que mutuamente se animaran con la fe que compartían. Y es interesante que Pablo, siendo llamado a ser apóstol, Pablo siendo un hombre que era versado en el Antiguo Testamento, había sido llamado directamente por Dios, se le había dado una comisión directa y se le había dado la responsabilidad y el privilegio de formar parte de ese grupo reducido de los apóstoles. Cuando se dirige a la iglesia de Roma, les dice: para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Y eso nos habla del corazón de Pablo, que está totalmente alineado con lo que Cristo nos dijo: el que quiera ser el primero entre ustedes sea el último, el que quiera ser el primero sea el servidor, el esclavo de todos. Pablo no se estaba poniendo a sí mismo por encima de los demás. Pablo se estaba identificando a sí mismo como uno más de la iglesia, al cual se le había dado una tarea, al cual se le había dado una responsabilidad, pero su responsabilidad no lo colocaba como hermano en una jerarquía superior. Él no era superior a nadie. Él les dice: quiero ir a compartir con ustedes algún don espiritual que los fortalezca, para que nos animemos unos a otros con la fe que compartimos. Pablo estaba clarísimo que él también iba a recibir de parte de la iglesia, que él también iba a ser edificado de parte de la iglesia, que así como él da, él recibe, que cada cristiano no solamente tiene el deber de dar, sino también de recibir, que no importa el lugar o el rol que nosotros cumplimos con la iglesia, nosotros siempre vamos a dar y vamos a recibir. Es un proceso mutuo en el que cada parte del cuerpo edifica o contribuye con la edificación del resto del cuerpo. Ahora, después de este versículo, otro les dice, en el versículo 13, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. ¿Cuál era ese fruto? Pablo estaba hablando de recoger algún fruto económico, que le dieran alguna ofrenda, que contribuyeran con él. De ninguna manera. Pablo de lo que estaba hablando era de participar en el crecimiento de la iglesia, participar en lo que Dios estaba haciendo a través de esa iglesia para ver el crecimiento de la iglesia. El fruto del que aquí hablamos no es el fruto económico del que participa una persona. El fruto del que aquí hablamos es el ser partícipes de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia en la vida de otras personas. Ahora vamos a ir a la sección final, la sección con la que cierran este pasaje de hoy.
que básicamente son un par de versículos que debieron confrontar de una manera importante la percepción que la iglesia de Roma tenía sobre lo que es la vida del cristiano, y por ende deben confrontar también cuál es la percepción que nosotros tenemos como cristianos sobre lo que significa ser un cristiano, sobre cuál es el propósito en la vida del cristiano. Vamos a leer esos últimos dos versículos, 14 y 15. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Fíjense lo primero que Pablo dice: estoy en deuda con todos. Y les pregunto, ¿en deuda por qué? ¿A causa de quién Pablo estaba en deuda con todos? Fíjense lo que esto sugiere. Estar en deuda nos habla de que la vida cristiana es una vida dedicada a dar. No es una vida dedicada a recibir, sino a dar, a entregar. Es una vida en la que vivimos endeudados con todos. Y no solo porque lo queremos hacer, sino porque tenemos una obligación. Una deuda implica una obligación de pago. Una deuda no es sencillamente algo que se da voluntariamente. Una deuda, cuando uno está en deuda, uno ha adquirido una deuda, una obligación, de dar algo a cambio de otra cosa. Pablo se reconoce que está en deuda con todos. Estamos nosotros como cristianos, al igual que Pablo, en deuda con todos. Y la causa de esa deuda, el motivo por el cual estamos en deuda es la obra de Cristo. Hermanos, nosotros fuimos comprados, así como Pablo fue comprado, cada uno de nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Ya nosotros no nos pertenecemos, fuimos llamados a cumplir una obra para la gloria de Dios y para el beneficio de los hombres. Estamos en deuda con los hombres para la gloria de Dios. Nuestro propósito, fuimos comprados a precio de sangre para predicar el evangelio, para que el nombre de Dios sea conocido y glorificado, y para que ese mensaje llegue a los hombres y la gente se arrepienta y lleguen a ser salvos y lleguen así como lo hacemos nosotros a glorificar el nombre de Dios. La deuda que tenemos es a causa de la obra de Cristo, y es una obra que tenemos con cada persona. ¿Cuál es la deuda? Versículo 15 dice: de allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes. La deuda de Pablo, que es la misma deuda que tenemos nosotros, es la misma deuda de cada cristiano, es la predicación del evangelio entre las naciones. Nosotros, hermanos, recibimos las buenas nuevas. Nosotros fuimos salvados por la sangre de Cristo, por gracia a través de la fe. Nosotros estamos en deuda con toda persona porque hemos sido salvados y hemos sido comisionados a ir y predicar el evangelio. Y ante esto la mayoría de los cristianos, por lo menos los cristianos hoy en día, y supongo que también los cristianos en Roma, dirían: sí, hemos sido salvados y estamos en deuda, hemos sido comisionados para ir y predicarle el evangelio a los no creyentes. Ahora les pregunto, ¿es eso cierto? ¿El evangelio se le debe predicar únicamente a los no creyentes? ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? ¿A quién le estaba hablando Pablo en esta carta? A una iglesia, como ya escuchamos, establecida y madura, cuya fe era reconocida, cuya fe era elogiada y exaltada en todo el mundo. En todo el mundo se habla bien de su fe. Pablo le daba gracias a Dios por la iglesia de Roma, porque en todo el mundo se reconocía la fe de los romanos. En el mundo entero, como dijo en el versículo 8, en el mundo entero se habla bien de su fe. A esa iglesia establecida, a esa iglesia madura, a esa iglesia de cuya fe se hablaba bien en todo el mundo, Pablo les dice: de allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes. No dice de predicar el evangelio a los no creyentes que están en Roma, dice de predicarle el evangelio también a ustedes. ¿Se dan cuenta, hermanos, de cuán diferente es esto a lo que hacemos nosotros en nuestras iglesias hoy en día?
a lo que se hace en la iglesia moderna, y supongo que podía ser también un poco parecido a lo que se estaba haciendo en la iglesia de Roma en el primer siglo. Yo les pregunto, ¿cuántas veces al año se predica el evangelio desde el púlpito en nuestras iglesias? ¿Cuántas veces al año se comparten los pastores con su propia congregación el evangelio? No pensando que hay personas no creyentes, sino cuántas veces se le comparte el evangelio a personas creyentes, a personas que ya han sido salvadas, personas que ya han sido rescatadas a través de la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces se predica el evangelio en los púlpitos hoy en día? Algunas semanas atrás cité en un sermón dominical una frase que por error atribuí a Charles Spurgeon, pero que realmente fue una frase que se le atribuye a Martín Lutero, y la frase lo que dice es: debemos escuchar el evangelio todos los días porque todos los días se nos olvida. Hermanos, la esencia de la vida cristiana está en la cruz, la esencia de que nos permite a nosotros descansar en la gracia y entender que no es por cuenta propia, la esencia que anula, la verdad que anula ese corazón orgulloso que aún continúa dentro de nosotros, es la gracia. Y para recordarnos de la gracia necesitamos recordarnos de la cruz. Ahora, entendamos que el evangelio no solo debe ser predicado a los no creyentes. Nosotros tenemos una responsabilidad impuesta con Dios. Tenemos una deuda con toda persona, pero no solamente con los no creyentes, sean cristianos o sean incrédulos. Nosotros tenemos la deuda de compartir y de predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo con cada persona, sean cristianos o no sean cristianos. Tenemos la responsabilidad de recordarnos unos a otros, entre cristianos dentro de la iglesia, lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, el pago que Él hizo, recordarnos cuán inmerecedores éramos y cuánto Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros en esa cruz a través de su muerte, derramando su sangre. Ahora, para que nosotros podamos hacer eso, compartirnos el evangelio unos a otros y compartir el evangelio con las personas que están afuera y que todavía no conocen a Cristo, lo primero que debemos saber es qué es el evangelio. Y quisiera preguntarles, y les pido que respondan a esto con absoluta honestidad delante de Dios. ¿Saben ustedes qué es el evangelio? ¿Saben ustedes cómo define la Biblia en el evangelio? Yo quisiera que tomaran un papel, les pido que tomen una hoja de papel, un bolígrafo y una hoja de papel, y anoten. Tan pronto termine este estudio, anoten, utilizando solamente 3 o 4 líneas, ¿qué es el evangelio de acuerdo a la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia que es el evangelio? Que sin buscar, sin investigar, lo primero que les venga a la mente, ¿qué es el evangelio de acuerdo a la Biblia? Y se pongan, se sienten y escriban 3 o 4 líneas. Y quisiera que guarden ese papel, que esperen 1 o 2 días y que lo lean nuevamente. Que luego vayan, abran su Biblia y lean con cuidado, mediten en los siguientes pasajes. Quisiera que los anotaran o que luego vuelvan atrás en el video y los anoten. Romanos 1, versículos 16 al 17. Luego Romanos 3, versículos 10 al 26. Y luego vayan a Efesios 2, 1 al 10. Que lean estos 3 pasajes, mediten en ellos, reflexionen sobre ellos y vuelvan, una vez que han meditado y reflexionado sobre ellos, vuelvan a leer ese papel, esa frase, ese párrafo que escribieron anteriormente sobre qué es el evangelio, y con toda honestidad respondan delante de Dios, ¿se parece lo que escribieron a lo que dicen esos pasajes sobre el evangelio? Lo que ustedes escribieron en esos papelitos, en ese papel, está alineado con lo que Dios dice que es el evangelio. A partir de la próxima sesión vamos a comenzar a ver cómo Pablo nos presenta el evangelio, y lo va a hacer a todo lo largo de los primeros capítulos, los primeros 12 capítulos de la carta. Luego va a pasar un área práctica, pero en la próxima sesión vamos a comenzar a ver cómo Pablo nos presenta
nos comienza a presentar lo que nosotros pudiéramos llamar las malas nuevas, las malas noticias de la condición caída del hombre. Pablo nos va a comenzar a presentar el pecado, la realidad del pecado del hombre. Y el punto es que si no entendemos las malas nuevas, si no entendemos la realidad del pecado en el hombre, nunca vamos a poder entender las buenas nuevas, nunca vamos a poder entender por qué la cruz son buenas noticias. Tómense el tiempo esta semana de pensar, leer nuevamente este pasaje, escribir ese parrafito con su definición personal, lo que ustedes tienen en la mente sobre lo que es el Evangelio, ir posteriormente a estos pasajes que les comenté y contestar honestamente si la concepción que ustedes tienen sobre el Evangelio es una concepción verdadera o es una concepción errada. Que el Señor los bendiga, los guíe, abra sus corazones, abra nuestros corazones para que durante esta semana podamos acercarnos a Él con una actitud correcta, con un corazón dispuesto y con el deseo de ser transformados y ser llevados por Él y ser moldeados por Él a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos, Señor, que así como esta carta caló profundamente en la iglesia de Roma y fue utilizada por ti, Señor, para transformar la mente, para transformar las vidas de estas personas y para hacer de esa iglesia de Roma, Señor, un centro misionero desde el cual, Señor, se comenzó un proceso de predicación del Evangelio tan intenso que en solo un par de siglos, Señor, el Evangelio era conocido a todo lo largo del Imperio de Roma. Que así como, Señor, tú utilizaste esta carta para potenciar tu iglesia y para darle las herramientas y para darle el carácter a tu iglesia que tú necesitabas que tuvieran para que fueran esos discípulos útiles. Señor, hagas eso con nosotros. Transfórmanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a través del estudio de esta carta a entenderte, a entender tu santidad, a entender lo que es el pecado y a entender por qué, Señor, nosotros no tenemos ninguna oportunidad de acercarnos a ti sin la cruz, sin el sacrificio de Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, cuáles son las implicaciones de todo esto para nosotros y cómo, Señor, debemos nosotros ser transformados, cómo podemos ir nosotros, Señor, pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, Padre, para que el día de mañana seamos esas herramientas útiles, dispuestas, Señor, que vayamos no solo a las naciones, porque las naciones no están nada más allá afuera, Señor, las naciones están en nuestro propio hogar, en nuestra propia urbanización, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos útiles que podamos ser utilizados día a día por ti para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado y las personas lleguen a conocerte, Señor. Te damos el honor y la gloria, te glorificamos y te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.